centro de operaciones y sede central en Córdoba, ubicado en el antiguo Hospital de San Sebastián, la Filmoteca de Andalucía sigue trabajando para traernos el mejor cine, y por eso nosotros respondemos a esa llamada, a ese esfuerzo, pues comentando cuáles son las películas que nos trae la cartelera mes a mes. Herminio, este mes de junio empieza pisando fuerte, tenemos varios ciclos muy diversos entre sí y que pueden configurar un mosaico bastante interesante, desde esa comedia clásica americana hasta el ya conocido Paseo por Cannes. Sí, eso es lo que importa mucho de la labor que hace la Filmoteca, que te presente varios escenarios, varias etapas, varios estilos, y en el transcurso de un mes puedes ver perfectamente y analizar no solamente una etapa histórica del cine, sino también temas de actualidad o, bueno, o por supuesto filmografías de algún autor en concreto, ¿no? Entonces la Filmoteca este mes de junio tiene una programación que abarca 3 fases, una que es un panorama sobre la comedia clásica norteamericana, tiene el clásico Paseo por Cannes, donde presenta películas ganadoras de la Palma de Oro o que han obtenido un premio en el certamen, y después hay una filmografía, una pequeña filmografía de Andrei Konchalovsky, de este autor, ¿no? Son 3 películas nada más, son un ciclo pequeñito de este director, 3 películas de su etapa rusa. Bueno, yo creo que lo más importante de las 3 cosas, lo que más puede llamarnos la atención, y sobre todo a mí y al aficionado al cine en general, lo que más le llama la atención y más expectante se encuentra ante las comedias clásicas americanas. Entonces, este ciclo, que dedica con 5 películas, pues abarca los años 30 a 40, que es cuando comienza el despegue de lo que podemos llamar la comedia clásica, que se hereda del cine mudo. El cine sonoro empieza a finales de los 20, y el cine mudo hemos visto muchas películas mudas, de gag, de las películas mudas, pues de Charlotte, de Buster Keaton, de Keaton Coop, en fin, todas estas películas que basaban el humor pues en el salto al charco, en la tarta en la cara, en el lasty se llamaba, ¿no? Estos gags que eran más que nada pues violentos, gráficos, digamos, ¿no? Pero la llegada del sonoro introduce un elemento nuevo, y es el humor a través del diálogo, a través de la conversación, a través de la situación que genera una conversación. Eso que exige pues una técnica diferente y sobre todo algo muy importante, que hay una planificación y gente que sepa hacer eso, y sobre todo también, muy especialmente, un guión. La suerte que hay en esta época es que pues había personajes y personas que prevenían del guión del cine mudo y que se adaptaron rápidamente al sonoro, y que además eran unos grandes hombres, ¿no? Realmente eran grandes realizadores, y encontraron la forma de lanzar esos mensajes, lanzarlos en el formato del sonoro. Entonces eso fue una suerte, contar en esa época con Howard Hawks, con George Cukor, con Frank Capra, o con Ernest Lubitsch, por ejemplo, o Leo McCarey, pues fue un lujo. Y eso hizo posible que la comedia americana, hoy día, pues todos, cuando hablemos de comedia, recordamos una secuencia o una película en concreto, ¿no? También hubo otra circunstancia que ayudó mucho al esplendor de esta comedia, que fue la aparición de también la confluencia de grandes actores. Estaban Cary Grant, Katharine Hepburn, Clark Gable, Myrna Loy, en fin, ese tipo de actrices y actores que conectaron muy bien y además interpretaron perfectamente el sentir de lo que querían decir los realizadores. Esta conjunción fue la que hizo posible que pudiéramos ver ahora mismo, y se pudieran realizar películas de una calidad pues realmente muy importante. En los años 50 se sucede, ya estos directores pues llevaban en declive, pero en los años 50 y 60 fundamentalmente, nada más y nada menos que surge Billy Wilder, Dios, como lo llamó, no podía faltar, como lo llamó Fernando Trueba, ¿no? Sí. Dios.
bueno, después de Billy Wilder es imposible, ¿no?, superarlo. Billy Wilder fue el que dio a la comedia un empujón tremendo, ¿no?, y además con un sentido del ritmo que no se ha vuelto a tener más. Después viene ya Blood Edward, los 70, y aparece Woody Allen, ¿no? Digo por hacer una especie de puntuación sobre la evolución de la comedia clásica norteamericana. La Filmoteca programa 3 películas de la época, yo diría, dorada, ¿no? En primer lugar, creo que es hoy, ¿no?, pone Arsénico por compasión, una película del año 44 que es dirigida por Frank Capra, uno de los grandes del cine de esta época, y que, bueno, realmente, es una comedia, digamos, negra, porque supongo que todos los espectadores que conocen comedia o cine, pues conocerán perfectamente esta película. Pues, bueno, las dos hermanas asesinas en serie, ¿no?, que bueno, tenía un sobrino que era escritor y otro sobrino que era también un asesino. Entonces, bueno, pues como la confluencia en la casa de ellas, de esos personajes, provoca unas situaciones realmente de mucha comicidad, pero de mucho ingenio. Un reparto espléndido, ¿no? Empezando magnífico, magnífico. Cary Grant, fundamentalmente Peter Lorre, en fin, hay un reparto extraordinario de esta película y, sobre todo, crea uno de los fenómenos que tiene esta película, curioso, que también aparecen después en otras películas, es la tensión que se crea con el suspense, ¿no? Porque, claro, aquí hay muchos muertos por medio, ¿no? Entonces, pues, el descubrimiento o no, esos muertos, crea un suspense cómico, con lo cual te ríes con un poco de pellizquito en el estómago, ¿no? Pero te estás riendo porque las cosas están provocadas de mucha hilaridad. Esta película es absolutamente divertida y, por supuesto, como todas las demás, absolutamente recomendable, ¿no? A continuación viene otra comedia, bueno, esas míticas, Ser o no ser, de Ernest Lubitsch. Esta película del año 42, 1942, se hace en plena guerra mundial. Y bueno, pues ya todo el mundo también conoce, esta película es famosísima, también muy conocida. Es una comedia de enredo, de intriga, como una compañía de teatro pues suplanta para capturar a un jefe del nazi, pues suplanta a otros jefes y tiene una trampa, ¿no?, para cazarlo. Entonces hay una doble personalidad de muchos de ellos, en fin, bueno, y el ser o no ser que era una consigna en el teatro, ¿no?, para que cierto actor se viera con cierta actriz, ¿no? Bueno, esta comedia también, pues muy conocida, pero bueno, muy una de las conocida, mejores. y lo malo es que también tristemente, ¿verdad?, porque se estrenaba 2 meses después del trágico accidente de aviación de su protagonista, de Sí, Carole Lombard, Carole con Lombard. solo 33 años, ¿no? Vaya. Más se considera que es su mejor película. Yo creo que sí, además Carole Lombard en esa película hace un papel no cómico, porque una de las virtudes de estos directores y estos actores era que ellos no iban a hacer gracia, la gracia salía. Era la situación. Era la situación y la forma de comportarse de ellos, normalmente provocaba la risa, ¿no? Que no es como ahora cuando ves a ciertos actores famosísimos del momento, ¿no?, que más que actores son payasos, ¿no? No provocan hilaridad con los gestos, jamás se le verá a uno de estos actores un gesto que provoque risa, ¿no? Incluso con una historia tan atrevida como esta, ¿no? Una comedia en el entorno de la Polonia recién invadida, ¿no?, por Hitler, ¿no? Y en el año que se hace, ¿no?, el año 42, que está, bueno, en todo plena guerra, Segunda Guerra Mundial. También se ha programado dentro de esta época de años 30-40, pues otro clásico que algunos consideran la mejor comedia de la historia del cine. No para mí, pero sí algunos lo consideran, que es La fiera de mi niña, de Howard Hawks. Sí. Howard Hawks es uno de los directores para mí más interesantes que existe. Repetimos con Cary Grant, en esta ocasión acompañado de Katharine Hepburn. Katharine Hepburn, efectivamente. Entonces, esta película, que también es otra película de despropósitos, ¿no? Aquí se presenta curiosamente las situaciones cómicas surgen de la disparidad de personajes entre la impetuosa Katharine Hepburn y el paleontólogo insípido, y un paleontólogo, y ese sabio distraído, está. paleontólogo que es Cary Grant, ¿no? Pues estos personajes
él va buscando la pieza de un hueso que le falta para completar el esqueleto de un enorme dinosaurio que está restaurando en el museo, y ella, la hija del director del museo, pues bueno, Katharine Hepburn, en definitiva, el personaje que tiene han dos hecho planes famosa. que no cumple, ¿no? Uno casarse y otro encontrar esa clavícula intercostal, ¿no?, que le falta al brontosaurio. Exactamente. Y bueno, ahí se provoca, pues eso, la confusión de personajes, de situaciones, pero decía antes de que la hilaridad de muchas secuencias ahí se producen sin que se haya un propósito por hacerlo, por parte del actor. Yo recuerdo esa secuencia, una secuencia de esa película, por ejemplo, que a mí me causa mucha hilaridad, es cuando Katharine Hepburn pierde un zapato de tacón y va andando pues de forma coja, ¿no? Entonces, esa situación, pero con la mayor naturalidad del mundo, ¿no? Y es una situación un poco complicada, ella no le da importancia que pierde un zapato. Entonces, esa forma de caminar, ¿no? Pues, bueno, provoca hilaridad. Entonces, este tipo de situaciones son las que realmente, bueno, pues denotan que hay una obra maestra detrás de este tipo de películas. A continuación, primera plana, y ya pasamos al adiós, Billy Wilder. Volvemos a Billy Wilder. Billy Wilder, que es uno de los directores que, bueno, para mí me parece que yo sí considero que con Faz de a lo loco la mejor comedia para mí que se ha hecho, ¿no? No podía ser de otra forma. Aquí en primera plana pues es un remake de una película que ya hizo antes, Howard concretamente, sí, que fue Luna Nueva. Incluso Lewis Milestone también se atrevió con este film. Sí. Anteriormente, en el año 31. Yo conocía la Luna Nueva de Cary Grant, con Cary Grant, y no me acuerdo la actriz cómo se llamaba, quién era. Y esta película que se pone en la Filmoteca, que es de Billy Wilder, es la misma historia, primera plana, la misma historia de Luna Nueva. En este caso, pues naturalmente con la pareja imbatible de Jack Lemmon y Baz Luhrmann, ¿no? Que tampoco podían dejar de estar, ¿no?, en este ciclo. Exactamente, pues, pareja que hizo popular Billy Wilder, además en sus películas posteriores, ¿no? Y además una jovencísima Susan Sarandon. Hay una Susan Sarandon muy joven. Sí. Lo que pasa es que aquí el papel de Susan Sarandon es más secundario que en la primera versión. Entonces, bueno, primera plana quizás también habla del argumento de estas películas, pues somos muy conocidas. Bueno, un periodista que se va a casar, que va a dejar un periódico, y el truán del director, interpretado por Baz Luhrmann, pues lo va ligando con motivos de la condena a muerte, bueno, la ejecución de un reo en la cárcel. Bueno, pues allí lo va enredando, y el Jack Lemmon, que es un profesional de esto, pues va siguiendo y va. Entonces, la lucha entre la novia que viene a rescatarlo y el director que viene a que no se vaya. Bueno, esa lucha entre los tres personajes, bueno, pues crea situaciones muy divertidas y algunas bastante dramáticas, cuando la limpiadora salta por la ventana, ¿no?, para no denunciar a este. Esa secuencia, recuerdo que es una secuencia que se te hiela la sonrisa en la cara, ¿no? Pero bueno, era lo suyo, y era Billy Wilder, y era lo que había que hacer, y lo hace muy bien. Pero se queda ese regustillo amargo de esa secuencia, ¿no? Por último, pues dentro de este ciclo de comedia clásica americana, pues otra clásica, La Pantera Rosa, de Brad Edwards. Bueno, también muy conocida, también pues archivista, con un plantel magnífico de actores y actrices. Pues muy bien, yo creo que esta película de Peter Sellers, David Niven, Capuchin, en fin, toda, Robert Wagner también, ¿no? Y bueno, pues hasta la voluptuosa Claudia Cardinale está por ahí. Nada menos que Claudia Cardinale. El elenco es magnífico, las situaciones son bastante divertidas, una comedia de enredo, de sofisticación, de robos sofisticados, de ladrón de guante blanco, de David Niven, bueno, y todo este tipo de cosas que después parte de este tipo de secuencias que aparecen en esta película me hicieron recordar cuando la vi a Atrapa a un ladrón, de Hitchcock. Pero Hitchcock hizo Atrapa a un ladrón 10 años antes, o 15 años antes. Entonces, la secuencia final del robo y todo esto tiene que ver con esto. Sin embargo, la secuencia final de La Pantera Rosa, del robo y las consecuencias posteriores son desternillantes, ¿no? De una persecución en coche, no deja de ser una obra maestra de la comedia.
Bien, y con estas 5 películas pues cierra el ciclo de la programación de la Filmoteca relativa a la comedia clásica americana. Yo recuerdo que este ciclo de comedia clásica americana ya comenzaba ayer, ¿verdad?, con esos Los viajes de Sullivan, que continúa, hemos dicho, hoy, pero que también tendrá otro miércoles, el miércoles 26, y que además de este jueves 6 la encontraremos los jueves 13, 20 y 27, en horario de a las 6 y a las 8:30, para que ya sabemos que tenemos toda la información, pero bueno, que sepamos que este ciclo concretamente llega miércoles y jueves, así que pasamos de ciclo y pasamos a hablar de Un paseo por Cannes, que han titulado el ciclo, creo que con un acierto, la Filmoteca. Paseo que no termina nunca, que no termine y que no se detenga. Bueno, yo creo que Cannes, el Festival de Cannes, siempre es un festival muy singular y tiene una personalidad que es muy importante en el cine. Las películas que selecciona y las que premia son películas que algunas veces coinciden con películas producidas con grandes productoras, pero en muchísimas otras ocasiones, en la inmensa mayoría de ocasiones, son películas que abren la puerta a directores no conocidos, que son películas que no tienen posibilidad de ser películas muy producidas, muy trabajadas, que trabajan como pueden, pero que son capaces de hacer buenas películas. Y Cannes para ellos es un escaparate. De hecho, todas las películas que vienen reflejándose y triunfando en Cannes, pues han sido copiadas, estos directores han sido después copiados en otros festivales y llevados a otros festivales, porque triunfar en Cannes es una de las cosas mayores que puede pasarle a un director que además ha llegado con esfuerzo allí, con muchas dificultades, y dar una palma de oro en Cannes, pues no, es lo máximo, ¿no? Es alcanzar el cielo de los elegidos. Este ciclo de Paseo por Cannes comienza con El sabor de las cerezas, de Abbas Kiarostami. Abbas Kiarostami es un director iraní. Pues Irán no es una potencia de cine, pero ha dado muy buenos directores. Y eso que esta película se encontró con críticas no del todo encontradas, quiero decir, que hubo cierta disensión entre... Bueno, la historia ya la había hecho Wenders en Alemania, la historia de El sabor de las cerezas. La historia va de un señor que va pues quiere suicidarse y va buscando a alguien que le ayude. Que le ayude quiere además asegurar todo el trámite posterior, ¿no? Y a enterrarlo, al el trámite y a enterrarlo, ¿no? Sí. Entonces, la idea no deja de ser muy original, pero naturalmente esa historia puesta en manos de Kiarostami lo que quiere hacer es un reflejo social de comportamiento de la sociedad iraní con respecto a esta situación y en general, ¿no?, a otras cosas que pueden suceder. Entonces, esta película tiene esa originalidad, está muy bien realizada, muy bien interpretada. Y bueno, Kiarostami había hecho algunas películas allí en Irán, con muchas dificultades, censuradas muchas de ellas, el régimen iraní lo censuraba todo, y ya sabemos cómo se las gastan estos regímenes, ¿no?, integristas. Y claro, esta película consiguió pasar a Cannes y ganar la Palma de Oro. A partir de ahí ya, pues perseguir a Abbas Kiarostami en Irán fue más complicado. Era un triunfador a nivel internacional, pero los integrismos son así, los integrismos pues ha triunfado, sí, pero en el mundo equivocado, ha triunfado no en nuestro mundo, sino en el mundo equivocado, está situado en el lado equivocado, por tanto hay que seguir castigándolo. Entonces ha continuado haciendo cine, pero con muchísimas dificultades también, ¿no? Claro. Entonces yo creo que es un acierto programar esta película, que bueno, creo que le va a gustar por la singularidad del argumento. Por la planificación, trabaja mucho Kiarostami con los planos cortos, comunica muy bien, encuentra actores que dan la imagen y la talla del ciudadano medio iraní. Entonces todo esto hace que la película sea muy creíble. En un cine más depurado, ¿verdad?, más antiformalista, mejor dicho, sí. Y abre una línea nueva, ¿no?, también dentro de su propia trayectoria. Efectivamente, a partir de ahí empieza ya con otra historia. Eso pasa también en Cannes. Siempre lo que veremos son cines heterodoxos, la mayoría de las veces, incluso cuando se premia a grandes directores ya consagrados, se premia porque han hecho algo que no han hecho hasta ahora,
o sea, rompen el molde, ¿no? Igual pasa con la siguiente película que tienen programada, que es Flores Rotas, una película del año de 2005 que ganó la Palma de Oro, fue el gran premio del jurado. De uno de los grandes, ¿no? De los más queridos o más apreciados. Jane Jarmusch, que es el director. En Cannes, ¿no? Quiero decir. Ah, en Cannes, sí, en Cannes, sí. Cannes ama mucho directores y los va programando siempre, ¿no? Lo cual no quiere decir, desde mi punto de vista, que sean para el gran público o para el público en general sean directores que tengan gran repercusión en taquilla o que la crítica les sea favorable. Sí. Concretamente a mí, Jane Jarmusch es un director que no me interesa, ¿no? Y reconozco que fue un pionero del cine independiente norteamericano, que ya es difícil, porque claro, el cine independiente norteamericano, yo admiro mucho a John Cassavetes, por ejemplo, ¿no? Que fue capaz también de, como con Jane Jarmusch, de hacer cine al margen de las multinacionales, de las grandes mayors, ¿no? Y son gente que se empecinan en sacar su idea y no se venden. Entonces llegan con un guión a las multinacionales, con un guión que ellos creen y quieren hacer, multinacionales dicen, ¿esto cuánto da de dinero? Esto no da dinero, fuera, no lo puede hacer, ¿no? Pero sí que han empeñado en querer hacerla, entonces se busca el dinero como pueden, producen como pueden, pero hacen su película, ¿no? Eso es un tesón y eso es una fe que yo admiro mucho de ellos. Lo que no significa que al final la obra merezca o sea magnífica, no. Yo admiro el tesón que tienen. Y se da un fenómeno curioso, y es que cuando ya triunfan, si triunfan, ahora sí lo quieren ya las multinacionales, porque ahí ya ven dinero. Este es un triunfador, entonces ven para acá, que yo ya te financio yo, ¿no? Pero si no, no hay manera. Bueno, esto ocurre en todas las partes de la vida, o sea que si eres un triunfador te fichan y si vas de pardillo o principiante por los lados, pues no lo consigues. Flores Rotas es una historia de Jarmusch que interpreta a Bill Murray. También tiene un casting muy bueno, porque esta película ya no es del cine independiente, porque ya el casting pues tiene nada menos que a Bill Murray, Jessica Lange, Sharon Stone, en fin, tiene muchísimos, ¿no? Y actrices y actores. Es un mito del anti-Don Juan, en este caso, ¿no? Bill Murray por un día recibe una carta, es soltero empedernido, recibe una carta anónima, que le dicen que es padre de un hijo con 19 años. Y entonces empieza a buscar quién será su madre. Entonces la película narra los recorridos que va visitando a todas sus exnovias a ver si encuentra a su hijo, ¿no? Entonces encuentra situaciones, en cada una de situaciones diferentes. Ese recorrido por su pasado, pues va viendo el fracaso en fracaso, ¿no? que tuvo en su momento. Este es un poco el tema que trata Jane Jarmusch en la película esta de Flores Rotas. Interesantísima para mí la siguiente película que programan, If, de Lindsay Anderson. Es una película que se llevó la Palma de Oro, es de 1968, sí. Y triunfó. Lindsay Anderson, el director, es británico, la película británica, y es uno de los creadores de lo que se llamó la corriente del free cinema. Efectivamente. El cinema libre. Sí. Pues estaba Lindsay Anderson, uno de los mayores exponentes de esta corriente, que coincidió en el tiempo con la Nouvelle Vague francesa. O sea, eran corrientes de cine de jóvenes creadores que rompían con el pasado, presentaban argumentos diferentes, estéticas diferentes, incluso textura y forma de hacer películas diferentes, ¿no? Además, esta crítica al establishment británico ya en su momento fue tremendamente polémica, ¿no? Y fue muy polémica, una película tremendamente polémica que armó un revuelo monumental. Lo armó porque, primero, el contenido, o sea, el argumento de la película, lo que quería hacer Anderson es una crítica al sistema educativo británico. Ese sistema educativo duro, autoritario que había, ¿no? Donde el castigo corporal pues no se empleaba, pero no era lo único, había mucho más castigo, era la humillación y la autoridad. Entonces hay un grupo de jóvenes se rebela contra esto, ¿no? Y pone de manifiesto la dureza de ese sistema y la inutilidad también de ese propio sistema. Coincidió en el tiempo con movimientos pedagógicos también que se producían por parte de la sociedad educativa británica, que dieron motivo pues a la escuela de Ángel y otros movimientos pedagógicos que querían renovar el sistema educativo británico tan duro y tan cruel que había, ¿no? Y pues, tuvo mucha contestación, porque es muy dura, rodada con cámara al hombro, como novedad,
con fragmentos de películas en blanco y negro, otras en color, alterna todo esto, y esas son novedades que, bueno, gustaron mucho en Cannes, sobre todo el contenido de la película que era muy social una película absolutamente rompedora en su época, ¿no? Termina el paseo por Cannes que ha programado la Filmoteca con El Niño. El Niño es una película belga de los hermanos Dardenne. Estos hermanos Dardenne no hacen mucho cine, pero sí les interesa mucho el cine social. Concretamente vi su firma hace 2 días en un manifiesto que han hecho los cineastas europeos denunciando la negociación que está llevando a cabo la Unión Europea con Estados Unidos para liberar pues, el comercio entre ambos bloques, incluyendo el cine. Si eso se produce, naturalmente el cine norteamericano arrasa al cine europeo y lo hace desaparecer. Entonces se ha levantado una contestación muy fuerte y hay más de 200 firmas, un escrito de 200 firmas dirigidas al comisario, al presidente de la comisión, y entre ellos, pues aparte de Pedro Almodóvar y todos los grandes directores de cine que han ganado premios, me sorprendió ver la firma de los hermanos Dardenne, que, bueno, me lo explico después porque su cine es un cine muy social. La película está El Niño, pues es un ejemplo de ello, ganó la Palma de Oro en el año 2005, y bueno, no son muy conocidos, el cine belga no es muy conocido, ellos quizás sea lo mejor que tiene el cine belga, y la película trata de una pareja de jóvenes, pues una pareja joven, viven del subsidio que tiene ella, que cobra, él está parado, y bueno, se busca la vida con el latrocinio, que hay una pandilla de amigos que se dedican a robar, tirones, cosas de este tipo, ¿no? Y ahí sobreviven como pueden. Pero ella queda embarazada y tiene un niño, entonces pues afrontan qué hacer con el niño, ¿no? Y el chaval por lo que quiere es venderlo. Y claro, esta situación enfrenta a estos jóvenes inmaduros que no tienen formación apenas, que están inmersos en un mundo muy hostil, que no tienen recursos ni medios, lo enfrenta a un dilema realmente muy importante, que tienen que resolver desde la inmadurez y de la realidad que viven. Es algo muy interesante en ese aspecto porque plantea esa realidad que se suele dar, ¿no?, en la juventud, y entonces alguna vez que otra se da, ¿no? Si no este tipo de realidad, sí el tener que afrontar la dureza de la vida desde la falta de madurez, ¿no?, todavía. Entonces eso sí lo trata bastante bien en la película y bueno, es de las recomendables, por supuesto, otra Palma de Oro. Por último termina estos son el paseo por Cannes y termina... Si te parece, recordamos así muy rápidamente, Herminio, Flores Rotas se emitirá el próximo martes, día 11 a las 8:30, If, el sábado 15 en pases a las 6 y a las 8:30. El sabor de las cerezas nos lo vamos a encontrar en 2 días, el sábado 22 y el martes 25, en ambos casos a las 8:30 también, y por último El Niño el sábado 29 en 2 pases, a las 6 y a las 8:30, para que nadie se nos despiste. Seguimos. Muy bien, de todas formas conviene consultarla en la Filmoteca del Horario. Sí, por supuesto, pero por si alguien está atento y lo apunta, ya no tiene que mirarlo otra vez, y si no tenemos esa maravillosa página web. Se puede elegir además más de una y más de dos, porque el precio de la entrada es tan barato, e invita a ir. La verdad es que sí. Y termina la programación con un miniciclo de Andrei Konchalovsky, un director soviético, ruso, mejor dicho, ruso. De cuna aristocrática y sobre todo artística, ¿no? Nada menos, de la familia Mikhalkov. Sí, él incluso se cambia el apellido para no parecerse a su hermano, ¿no? Sí. Porque es hermano de Nikita Mikhalkov, que es hermano mayor. Nikita Mikhalkov es uno de los directores más preciados del cine ruso, y yo creo que de los mejores del cine ruso. Entonces, Andrei lo que hace es cambiarse de apellido, pone Konchalovsky, y bueno, para que no lo identifiquen con su hermano. Bueno, puede ser. Hay hermanos muy famosos, hemos visto antes a los hermanos Dardenne, hemos visto a los hermanos Cohen, ¿no? Es decir, que trabajar los dos... Este no quiere competir, ¿no? No quiere, entonces quiere trabajar de forma independiente. Bueno, a mayor gloria quizás del hermano, porque yo creo que no hubiera aportado mucho al hermano, ¿no? La programación que hace la Filmoteca son 3 películas suyas de la etapa rusa. Él está haciendo cine en Rusia,
en la Unión Soviética, bueno, hasta el año 68. Hace películas con más o menos suerte, incluso algunas censuras, ¿no? Precisamente la que ponen aquí, ¿no? De La felicidad de Asia, por ejemplo, que está programada, sí. Pues es del año 67, pero la versión completa es del año 87, porque la censuran, ¿no? Entonces, en el año 68 se va a Estados Unidos, hace una película en Rusia, Siberiada, pues donde esa película se pasa mucho frío y mucho aburrimiento. Que triunfó en Cannes, por cierto. Sí, fue a Cannes. Sí. Y bueno, pues que es muy larga y está muy bien producida y digo, se pasa mucho frío en esa película. Y después, digo, por las imágenes, ¿no? Sí. Después se va a Estados Unidos y allí en Estados Unidos sí hace algunas películas. Va como director de firma, director de cierta fama. Entonces encuentra producción y hace unas películas. Yo recuerdo de él, de esa época, recuerdo El tren del infierno, con John Boyce, que la hizo. Una película muy dura, también con mucho frío, un tren helado, allí viajando por los desiertos aquellos helados de Estados Unidos. Y después hace una película que es Tango y Cash. Inolvidable película, por cierto, ¿no? Sí, la verdad es que sí, hombre, que el anterior tiene un guión original de Akira Kurosawa, entonces... Bueno, coge una idea. Runaway Train... Coge la idea de Akira Kurosawa para hacer el tren. Tiene la base, La película, a mí no me desencanto, la película tiene su intriga, su interés, y no está mal, además muy bien interpretada por John Boyce. Y el Tango y Cash, bueno, pues decide Tango y Cash que ha sido nominada tuvo 3 nominaciones a peor película, peor actor y peor actriz, ¿no? Bueno, con eso queda dicho todo, ¿no? Bueno, peor actriz tampoco era actriz, que era Ken Russell disfrazado de mujer. O sea que, no, por lo menos hay que decir en favor de su hermano que no fue precisamente el hermano quien de alguna forma lo indujo a dedicarse a esto del cine, sino el haber conocido en el año 60 a Andrei Tarkovsky. Él había pasado ya una década preparándose para ser pianista y decidió dar un giro de 180 grados. Bueno, pues Tarkovsky lo guió para el cine, o sea que él efectivamente fue amigo de Tarkovsky y lo guió por ahí, ¿no? Le dio por ahí. Él no iba a competir con el hermano, ciertamente. Bueno, pues últimamente ha hecho una película para televisión, que es El León en invierno. Bueno, es un remake de una película magnífica hecha por Anthony Harvey con Peter O'Toole y Katharine Hepburn. Después de verse, yo hay películas que no entiendo cómo se atreve alguien a hacer un remake de ellas. Después de poner a Peter O'Toole y Katharine Hepburn, los personajes principales. Como hacer un remake de Memorias de África, ¿no? Por irnos a un ejemplo muy exagerado, ¿no? Entonces, y ha habido más de una intentona. Sí, por desgracia, hay más de uno. Entonces, fallida, por supuesto. Pues este señor se le ocurre hacer un remake para televisión, nada menos que la historia esa, ponemos Enrique II, que no era Peter O'Toole precisamente. Y bueno, pues la película no deja de ser un puro desastre, ¿no? A mí yo empecé a verla, pero era tan dispar la calidad de esa película con la anterior, que bueno, pues la dejé de ver, ¿no? Bueno, pues Konchalovsky, La felicidad de Asia, que ya han hablado de ella. La felicidad de Asia no es el continente, se refiere a una chica, Asia, ¿no? Bueno, porque otra embarazada que tiene un niño, el padre no quiere conocerlo, pero vive en una comunidad muy pequeña. Entonces, esa circunstancia, ella pasa de todo el mundo, entonces la circunstancia tan rara que se da en una sociedad pequeña, rural de Rusia, bueno, pues tiene muchísimos problemas, y esa relación de ella y de la sociedad pequeña con ella, pues es lo que Konchalovsky quiere reflejar en la película, ¿no? La siguiente que se proyectan es Nido de Nobles. Es una película de época, se refiere está ambientada en el siglo XIX, y es un noble que llega, después de un viaje de casado, llega a su hacienda después del viaje, pero bien si la mujer, se ha separado de la mujer, y allí pues se relaciona con otra mujer. Un poco, yo no sé si esa película quiere criticar el sistema, cuenta una historia de amor, que sí, que también parte, pero yo no acabo de ver esa película con qué pretendía hacerla, ¿no? Pero en fin, es curioso ver esta película del año 69. Y por último, la tercera película del ciclo es Tío Vania. Bueno, Tío Vania es una famosa obra de Chekhov.
y que hay una versión, hay miles de versiones hechas en cine, hasta bueno, musicales, se ha hecho de todo con Teobaldo. Esta es una versión que hace él en el cine. Pues bueno, la historia de Teobaldo es la cantidad de personajes que conviven todos, familiares que viven todos en una casa y cada uno lo que supone, la aportación, la discusión, los debates, lo que piensa cada uno, bueno, es la riqueza que fluye en toda la obra de Chekhov. Bueno, pues con que no se equivoquen mucho y ponga... Yo esta versión no la conozco, la de Teobaldo de Tchaikovsky no la conozco. Conozco otras versiones, pero esta no. Pero digo que por poco que se sepa poner una cámara y que aquello fluya, pues puede resultar. Yo creo que Teobaldo tiene tal riqueza argumental que es difícil estropearla, como hablábamos el otro día de la Gran Gatsby, ¿no? Es tan potente la novela que estropearla es muy difícil, o sea, aunque lo intenten, ¿no? Pero siempre queda el regusto de obra de arte, ¿no? Igual pasa con Teobaldo. Bueno, pues recordamos la próxima cita que tenemos con el cine de Konchalovsky, sería el miércoles 12, la siguiente el martes 18 y la última el miércoles 19 en pase de las 8:30. Ya reiteramos que tenemos ahí esa página web, que tenemos los trípticos que prepara la Filmoteca todos los meses, que continúa el ciclo estrenos 2013, ¿verdad? También tenemos otro más, Cine Anim. Y bueno, seguimos hablando de la Filmoteca, pues maravillas, ¿no? En cualquier caso, sea nuestra opinión después negativa, positiva, merece la pena visitarla y merece la pena disfrutarla. Que es recomendable, incluso estoy convencido que por lo menos hablaremos de alguna película en concreto, la comentaremos aquí, ¿no? Muy bien. Para que, quizás antes de que la proyecten, para si la cartelera no da pues un juego suficiente como para hablar de una película, pues sería bueno recurrir a hablar de una película que programa la Filmoteca, porque siempre será garantía de ver un buen cine. Incluso las películas más flojas que puedan poner en la Filmoteca tienen mucha calidad, y ya depende que a uno le guste o no, pero todas tienen la garantía de una calidad contrastada. Muy bien, y seguiremos pues conociendo esos títulos aquí en esta sección de cine. Herminio, te agradecemos mucho que una semana más hayas estado con nosotros tras el parón del especial Feria. pues encantado. La feria siempre, hablar de cine en feria pues no tiene mucho sentido. Entonces por eso hicimos el parón, ¿no? Muy bien.